Hola amigas y amigos de los sábados culturales de este portal que hemos siempre esperado que sea un producto sin ninguna pretensión más allá de entretenerlos, informarlos de algunas cosas, el ABC de algunas cosas y quizás despertar el interés de ustedes por algunos temas. Y ahora entro en materia. En distintos momentos, en programas de sábado o en programas de la semana, he hecho alusión directa o indirecta con mayor o menor detalle o con menor o mayor extensión a estos procesos ideológicos o religiosos en gran escala que se desarrollan en varias partes del mundo o en una zona completa del mundo abarcando distintos estados o sociedades y que pueden tener y han tenido efectos masivos. Les hablaba en algún momento de la oleada que significó la cristiandad cuando empezó a triunfar en el mundo de la antigüedad clásica. Les he hablado, por supuesto, de la Revolución Francesa, que aparentemente se centró en Francia, pero la verdad es que produjo efectos muy importantes en toda Europa. Les he hablado de esas cosas y quiero tocarles más o menos el tema a través de ahora de otra ventanita, y que se me ha ocurrido ayer mientras leía este volumen de la masiva historia de Will y Ariel Durant. Este es el tomo dedicado al comienzo de la Edad de la Razón. Más o menos esto se centra a finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, llamado siglo también del genio. Pero también fue el siglo de los fanatismos y de las oleadas de estos tsunamis ideológicos como el que estamos viviendo hoy en todo el sector occidental del mundo y quizás más lejos todavía. Este fenómeno que ha producido efectos absolutamente insólitos, inéditos, asombrosos en Estados Unidos, como los ha producido o sigue produciendo en Chile y en otras partes. Estas oleadas de gente que de la noche a la mañana literalmente han salido encarnando las más distintas agendas, las más distintas frustraciones o demandas, y que se han desbocado por las calles, las avenidas de las ciudades norteamericanas. Están en este momento en el proceso de destruir monumentos, cosa que es típica de estos movimientos, la destrucción física de todo lo que representa el pasado al cual quieren aniquilar. Les he contado que pasó en la antigüedad clásica con muchos templos y obras del mundo pagano que fueron destruidos por los cristianos. Ahora acá tenemos a norteamericanos que ni siquiera han oído hablar del Imperio Romano, no tienen idea, y están repitiendo sin darse cuenta, sin saberlo, procesos semejantes, echando abajo monumentos, pintarrajeando los que no pueden echar abajo, quemando otros, y por supuesto tratando de algún modo u otro de aniquilar toda la historia pasada de su propio país, considerada como sin valor, tóxica, como si se quisiera partir de cero, que eso es muy propio de estos movimientos. Entonces, les quiero contar ahora de otro movimiento que no lo había tocado antes, que al leer este libro, uno de sus capítulos, me pareció que era un buen ejemplo, y es el movimiento religioso puritano. Es un buen ejemplo por los fenómenos a que dio lugar y porque muestra que estas oleadas emocionales, ideológicas, doctrinarias, pueden tener una manifestación política, pero también puede ser religiosa, o pueden ir las dos juntas, como en el caso de los puritanos. El proceso es bastante similar. Y les quiero leer a capela, porque este libro está en inglés. Leer a capela significa leer, traducir sobre la marcha, y normalmente traducir muy imperfectamente, muy toscamente, pero en fin. Refiriéndose a los puritanos en general. Dice Will Durant y su señora que habían muchas distintas facciones o sectas dentro del movimiento puritano. La mayoría de ellos, dice, adherían a un estricto calvinismo, que es una de las vertientes del protestantismo, a las libertades políticas individuales, al derecho a que las congregaciones manejaran sus propios asuntos
sin la supervisión obispal de ninguna clase, a una celebración religiosa sin ceremonias, igualitaria y alejada de las distracciones del arte religioso. Estaban de acuerdo con los presbiterianos en la teología, pero rechazaban a los presbiterianos en cuanto a estos tendían a ejercer un excesivo poder episcopal, o sea, obispal. Insistían los puritanos en una interpretación literal de las Escrituras y condenaban la pretensión de la razón a hacer juicios sobre esta verdad revelada. Le asignaban mucha importancia y reverencia al Antiguo Testamento como al Nuevo. De hecho, ellos aplicaban a sí mismos la concepción judía de ser el pueblo elegido. Bautizaban a sus hijos con los nombres del Antiguo Testamento, con patriarcas del Antiguo Testamento y héroes del Antiguo Testamento. Ustedes encuentran en muchas congregaciones protestantes nombres que uno diría son judíos, pero no son judíos. Los han sacado de ahí, Isaac, Jacob, etc. Pensaban de Dios en términos de un austero y castigador Yahvé, y agregaban a todo eso la convicción calvinista que la mayor parte de los hombres eran hijos de la rabia, condenados aún antes de su nacimiento por la arbitraria voluntad de una deidad implacable para llegar al infierno. Adscribían la salvación de unos pocos elegidos no a las buenas obras, esto es la esencia del protestantismo, sino a una gracia divina suministrada al capricho de la divinidad. Algunos de ellos pensaban que eran capaces de hablar con Dios. Otros, considerándose que ya estaban condenados y no había remedio, andaban por la vida, por las calles, dicen, quejándose con anticipación por los sufrimientos eternos que iban a experimentar. En este terror autoimpuesto, continúa los Durant describiendo el puritanismo, la alegre Inglaterra, y se refiere al periodo previo, siglo XVI, en que gobernó Isabel, y donde proliferó un estilo, una atmósfera cultural muy mundana. Proliferaron las artes, la poesía, el teatro, Shakespeare y otros dramaturgos, poetas. Se fiesteaba de lo lindo en la corte. A Isabel le gustaba el chacoteo, no era una tonta grave. Había una atmósfera de relajo y de mundanidad. Y a eso en general, a ese periodo, algunos lo llaman The Merry England, la alegre Inglaterra. Bueno, con este terror autoimpuesto, la Merry England casi desapareció. Los humanistas del Renacimiento, los carnales de Lasti, naturalistas del periodo isabelino, cedieron ante una sensación de pecado, de estar pecando, a un temor a la venganza divina, que miraría supuestamente esa divinidad a prácticamente todos los placeres como engaños de Satanás y desafíos a Dios. Volvieron, por así decirlo, de la Edad Media, los viejos temores monásticos de la carne, y quizás una aún más grande proporción de la gente de la que jamás se había conocido antes. Uno de los personajes famosos de esa época, uno de los divinos, como llaman, declaró que cualquier abrazo era lúbrico, que cualquier danza era lasciva. Para la mayoría de los puritanos, la música, incluso los vidrios con pinturas, con dibujos, o sea, los vitrales, las imágenes religiosas, o los sacerdotes eran obstáculos
para una directa comunión con el Señor. Estudiaban la Biblia con devota diligencia y hacían referencia a frases sacadas de ahí en cada momento. Un poco como los marxistas, si ustedes leen libros, por ejemplo, libros, incluso literatura, escrita en la época de la Unión Soviética, se van a encontrar que los personajes cada 3, 4 palabras sacan a relucir a Lenin, a Stalin, a Marx, los citan para demostrar su piedad, ¿no es cierto?, religiosa, política en este caso. Entonces, estos hacían lo mismo, hacían cuotas, o sean, sacaban a relucir sentencias de la Biblia en cada discurso, en casi cada sentencia. Algunos fanáticos cosían en sus ropas textos de las Escrituras. Prohibieron el uso de cosméticos, el peinado como una vanidad. Denunciaron al teatro, había mucho desarrollo del teatro, estamos hablando de la época de Shakespeare, como escandaloso, la moral de la corte como pagana, condenaron las festividades alegres, el sonar de las campanas, el beber a la salud de alguien, el beber en general, jugar a las cartas, todo eso era mirado con sospecha, se rechazaba. Prohibieron todos los juegos en los sábados. El día era simplemente para pensar en Dios. Y ¿qué más? En fin, mucho más. Esto es el espíritu que animaba el puritanismo, un espíritu tremendamente fanático, y de ahí viene la expresión puritano, porque ellos se consideraban los puros, en el sentido de que estaban puramente asociados a la cuestión divina, al culto de Dios, a la lectura de las Escrituras, y todo lo demás era como mínimo sospechoso y probablemente pagano, pecaminoso, diabólico. Se concentraron 100%, por lo tanto andaban mirando con el ceño fruncido todo lo que los rodeaba como el mal. Y esa actitud es propia de todo movimiento. Por eso que un monumento de un personaje como Washington, padre fundador de Estados Unidos, es derribado ahora en Estados Unidos, porque resulta que Washington, como todos los hombres con dinero de esa época, no era una maldad especial de Washington, sino era la práctica de la época, tenía algunos esclavos en una plantación. Entonces, con un anacronismo increíble, estas personas le adjudican una conciencia maligna, oscura a Washington, y no pudiendo pegarle a Washington ni llevarlo a una corte porque está muerto, por lo menos derriban su estatua, porque es inadmisible imaginar una sociedad para estos fanáticos en que siquiera se representen en un monumento personas que están en el otro extremo de sus estrechas creencias. Estos movimientos, el movimiento puritano en este caso, que fue muy poderoso y que abarcó una buena parte, toda Inglaterra, o gran parte de Inglaterra, en disputa con otros credos religiosos, no eran los únicos. En un momento dado estaban disputándoselo todo, los puritanos y toda su vertiente, con los anglicanos, que era la iglesia oficial de Inglaterra, a partir de Enrique VIII, con los católicos, que más o menos vivían clandestinamente porque el catolicismo estaba prohibido. Los católicos no tenían derechos civiles, literalmente. Pero fueron muy poderosos. Muchos de ellos emigraron a Estados Unidos y formaron colonias. Y el espíritu puritano, que eventualmente, como ocurre con todos estos movimientos profundamente emocionales, profundamente apoyados en alguna emocionalidad de gran escala, se enfrían, porque los seres humanos no están hechos para estar en estado amoroso, o de odio, o de rabia, o de entusiasmo, más allá de cierto tiempo. Va contra las leyes de la termodinámica, podríamos decir. Finalmente todo se enfría. Pero antes de eso, estos movimientos pueden crear ciertos
modos, ciertas costumbres que ya se siguen sin necesidad de tanto ardor emocional, sino que ya una vez convertidas en costumbres se convierten en un proceso que simplemente se continúa, se sigue, se practica sin necesidad de comprometer en eso toda la emocionalidad. Instituciones, formas de comportamiento, que hasta el día de hoy son, no voy a decir que la única, pero una parte importante de lo que se suele llamar la cultura, la mentalidad anglosajona. El afán de triunfar, de tener éxito, de enriquecerse, que se asocia ahora ya lejanamente con la idea de los puritanos, de hecho, de muchos protestantes de esos siglos, de que no sabiéndose si Dios los había elegido para la salvación o la condenación, consideraban que si a uno le iba bien en la vida, si uno se enriquecía, era un signo de que tal vez uno era de la pequeña cohorte de los seleccionados, por eso que les iba bien. Ser rico era una muestra de que uno era un elegido. Y ser pobre, en vez de ser mirado como se mira ahora, o se miraba antes, con lástima, como alguien que merece, que es una víctima, alguien que ha sido desposeído, que hay que ayudar, levantar del suelo, eran vistos como pecadores, eran vistos como prueba ambulante de que Dios ya los había condenado, como fracasados. Y eso también se manifiesta hasta el día de hoy en la cultura anglosajona, con ese concepto que se utiliza con mucha frecuencia para mostrar con el dedo a los pobres, losers, perdedores, podríamos decir perdedores de la gracia divina. Es decir, y por último está implícito en ese término una actitud peyorativa. No es una víctima, es un perdedor. Son cosas muy distintas. Ahora, la pregunta que uno se hace, la voy a contestar, o voy a tratar, más bien, no voy a contestarla. ¿Quién soy yo para contestar preguntas de este calibre? Pero la voy a tratar de contestar una vez que primero me haga cargo de mis auspiciadores del fin de semana. Y les cuento de Bonboni. Bonboni, estimado amigo. Ya les había hablado antes, volvemos con Bonboni. Es una pequeña empresa, un emprendimiento formado por una familia de origen yugoslavo, me parece. O sea, eslava, ya Yugoslavia era un país, no una etnia. Y habían varias etnias dentro de Yugoslavia por lo demás. Esta familia ha creado estas cajitas, y también hay unas bolsitas muy bonitas. Yo le saqué la marra, que es muy bonita también, para poder abrirla y mostrarles los hermosos, espero que los vean, chocolates artesanales que ellos producen. Y yo voy a tener la desvergüenza, porque tengo hambre, no hable con la boca llena, me habría dicho mi mamá. Pero exquisitos. Bonboni. Reparten en toda la región metropolitana. Nada más. Usted se pone en contacto con Bonboni en la dirección que aparecerá sin duda alguna a mi izquierda. Si no aparece, porque haya habido algún problema, simplemente, pues amigos, a ver, creo que aquí tengo la sabores de Croacia, dice aquí. Simplemente en Google pongan Bonboni y van a llegar al lugar. Yo creo que no van a tener problemas. Son exquisitos, se los llevan a su casa. Como les he dicho tantas veces ya, estamos en un periodo en que uno tiene que tratar de encontrar fuentes de disfrute dentro del hogar. Buenas lecturas, buenos vinos, buena comida, buen chocolate, si se puede. Lamentablemente hay personas que no se pueden dar estos gustos, pero si usted no se los da, pudiendo dárselo, no por eso los demás van a quedar en mejor situación. O sea, no nos flagelemos tampoco. Y un rico chocolate, un buen vino, qué sé yo, Bonboni. Y les recuerdo además este producto que ya tantas veces les he mencionado, que es el ajedrez de espacioajedrez.com, o más bien dicho, en ese espacio, ajedrez.com, ustedes encuentran la manera de comprar tanto la caja con el tablero, las piezas y las licencias para entrar al sitio a todos sus servicios,
como también pueden comprar las dos cosas para formar un combo, este reloj electrónico que le suministra a las partidas un elemento extra de pasión, de interés. ¿No? Ustedes ven que se prendió una lucecita, significa que el reloj está corriendo para esta persona. Pongamos que la partida era 5 minutos, va en marcha atrás el reloj. 4 minutos, 47 segundos, 46. El tipo hace su jugada, toca aquí, se prende esta otra luz, le está empezando a correr al adversario el tiempo. Y así se van hasta que quizás uno de los jugadores, bueno, necesariamente el tiempo se va a terminar primero para uno de los jugadores y ese perdió, de todas maneras en partidas hacia finish, que se llaman, o si no ha cumplido el número de jugadas que se estipuló. Por ejemplo, ya, juguemos 40 movidas a media hora. Si uno cumplió las 40 movidas antes de los 30 minutos, no problem. Muy entretenido jugar de esta manera, sobre todo cuando uno arma una especie de torneo en su casa, con amigos, como yo lo hacía antiguamente los días viernes en la noche con algunos amigos, y era muy divertido. Estábamos todos medio oscureños además, así que imagínense el juego que teníamos. Pero estupendo, se pasa bien, estimados amigos. Y ahí está el espacio, ajedrez.com, para que ustedes compren estos productos. Recuerden que tanto el reloj como la caja vienen con licencias. Vienen con una licencia de papel adentro, creo, en la caja, no sé si también pero en cualquier caso van a recibir además licencias por mail. Así que usted puede juntar un montón de licencias para entrar a espacioajedrez.com. Bueno, la pregunta que uno se hace cuando observa este talante tan áspero, tan estrecho, tan intenso, tan fanático, o de los puritanos, o de los jacobinos de la Revolución Francesa, o de los bolcheviques de la Revolución Rusa, o de los que han andado en las calles en Santiago en un momento dado, las primeras líneas y qué sé yo cuántos otros, de distintas confesiones. Uno se pregunta, ¿qué los llevó a abrazar eso? ¿Qué es lo que hay de natural? No hay nada natural. ¿Qué es lo que lleva a una persona a abrazar una doctrina tan intensa que lo compromete en todos los aspectos de su vida, que lo lleva a detestar o a rechazar todo lo que lo rodea o gran parte de lo que lo rodea, a por lo tanto convertir hasta a veces miembros de su propia familia en enemigos? Familias se rompen cuando se desarrollan estos procesos. ¿Qué pasa? Bueno, está claro, hay varios mecanismos que voy a mencionar. Uno, personas que entran en estos procesos, que son todos por igual, rechazan lo que existe, son personas profundamente insatisfechas. Ninguna persona satisfecha de su vida, de lo que ha hecho, de lo que puede hacer, de lo que lo rodea, y si no muy satisfecha, por lo menos aceptando, ninguna persona así va a entrar a militar en ningún movimiento de esta clase. Eso es psicológicamente contradictorio, posible. Por lo tanto, estamos hablando de personas que están insatisfechas por algún motivo. Hay una insatisfacción de raíz, que es el motor del cual va a emerger la militancia en algún movimiento que se hace presente en ese momento histórico, en esa locación del espacio y del tiempo. Y esas insatisfacciones pueden venir de muchas cosas. Frustraciones nacidas de obstáculos que impidieron seguir avanzando en lo que uno quería avanzar. Frustraciones o penalidades básicas sufridas no porque uno quería llegar a alguna parte y no pudo, sino porque lo están aplastando. E incluso a veces están poniendo en tela de juicio, están dificultando, están eliminando la posibilidad de satisfacer las cosas más básicas de la vida, como comer. Otros están resentidos contra el mundo no porque estén con hambre o no porque no puedan seguir creciendo, si lo quieren, sino por supuestas o reales injurias que habrían recibido de parte del sistema en su conjunto o de personajes representativos o situaciones representativas de ese conjunto. Por ejemplo, según los psicoanalistas, los psicólogos, el gran odio que cundió en Adolf Hitler contra los judíos derivó de su frustración cuando intentaba ser pintor, esto en Viena, en Austria, antes de la Primera Guerra Mundial incluso,
y se encontró con que sus intentos de entrar a la academia fueron rechazados. Y en esa época probablemente muchos o varios de los que manejaban las academias eran judíos, que los judíos eran muy activos en la vida intelectual de Viena en esa época. No eran todos, pero habían bastantes que estaban en las universidades, en la academia, hasta en la época de Freud, de Stefan Zweig y de otras luminarias de origen judío. Y el hombre, ante esa frustración, las actitudes antisemitas que hubiera podido tener, crecieron aún más, se hicieron brutales. Esta gente que está con esta carga interna de fracasos, de derrotas, de frustraciones, de rabia, de resentimiento, esas personas que están insatisfechas, profundamente insatisfechas, radicalmente, y no simplemente porque no pudo lograr tal cosa, sino que algo que está en la raíz de sus almas, estas personas están listas para prestarle oído a una doctrina en la que siempre, estas doctrinas religiosas o políticas de gran escala, en la que siempre hay un elemento de retribución, por no decir venganza, de rechazo y de posible aniquilación del mundo tal como es decir, del mundo donde se originaron esas insatisfacciones. En los puritanos eso estaba muy presente. Ustedes recordarán lo que les acabo de leer. Todo el mundo que los rodeaba, a estas personas, muchos de los cuales eran no muertos de hambre, sino que comerciantes o personas más o menos, digamos, llamémoslas de las clases medias, que se sentían con dificultades para ascender más socialmente por la prevalencia de la nobleza, los grandes propietarios de la tierra, la corte, todo ese mundo que todavía olía a feudalismo. Otros estaban en peores condiciones, eran personas que habían tenido un terreno y lo habían perdido porque la tierra se empezó a convertir en un negocio y empezaron lo que se llaman los cercamientos de tierra. Tierras que eran comunales, de uso para cualquiera que viviera en una villa, para llevar a sus animales a pastar o para ir a buscar madera. Se encontraron con que ya no tenían acceso. Los empezaron a arrinconar socialmente. Bueno, esa es otra fuente de rabias, por supuesto, que tiene que ver con el sustento mismo de la vida. Entonces, el puritanismo, una religión que rechaza todo lo que rodea, que rechaza el teatro, que rechaza las artes, que rechaza la risa, que rechaza las campanadas, que rechaza los boatos, las pompas de la corte, de los ricos, de los de arriba. Obviamente que hace tilín en la cabeza de estos frustrados por distintas razones. Para los puritanos, la retribución, el rechazo, la venganza no era simplemente el tratar de crear una sociedad aquí en la tierra donde no hubiera espacio para el teatro ni para todas esas cosas, sino que además los réprobos los imaginaban quemándose eternamente en el infierno. Ese elemento de retribución, de la gran venganza terrena y divina, es muy importante siempre en estos movimientos. Otro rasgo de estos movimientos, por cierto, obviamente, es el fanatismo. Es decir, el fanatismo es la actitud en virtud de la cual una idea específica, un dogma específico, una doctrina determinada es tomada, es celebrada con exclusión de toda otra consideración. No hay espacio para el diálogo, para considerar otras posibilidades conceptuales o de vida o de costumbres o de valores. No hay espacio para nada que no sea el dogma. Y no solamente no hay espacio, sino que todo aquello que no forma parte del dogma, que no forma parte de la doctrina, de la verdad revelada, es enemigo. No solamente es algo opuesto y distinto, sino que es un enemigo, al cual ojalá se destruya hasta donde se pueda. Si no en carne y hueso, como lo vemos ahora en Estados Unidos, en los monumentos. Entonces, ese es un elemento también atractivo para estas personas que están repletas de rabia. Se les está ofreciendo un objeto
respecto al cual volcar legítimamente, puesto que ellos son ahora militantes de la verdad, volcar legítimamente su odio y su afán de destrucción. Y hay otro elemento, un tercer elemento, pueden haber muchos más, pero voy a nombrarles tres nada más, que hace atractivo estas doctrinas totalitarias, puristas, puritanas, fanáticas, y es que asumen y postulan un partir de cero. Y partir de cero significa demoler todo lo que había antes. Y demoler todo lo que había antes significa demoler las razones, los raseros, las varas de medida, en virtud de las cuales uno estaba abajo y otros estaban arriba. Como quien dice, patear el tablero. En este tablero donde yo estoy perdiendo, ya no voy a perder más porque voy a deshacer ese tablero. Vamos a ser todos iguales en el vacío, en la casilla inicial. Partimos de nuevo, con un nuevo mundo, con nuevos valores. Por lo tanto, ya no hay alguien que esté arriba y abajo. Yo ya no estoy más abajo porque no hay nadie que esté arriba. Estamos todos igualmente desnudos ante el tribunal del Señor, digamos, o ante el tribunal de los comisarios. Entonces, voy a darles una demostración con una frase sacada de una parte de la Biblia de cómo veía el cristianismo esto. En Corintios, lean la Biblia de vez en cuando porque es muy interesante. En Corintios hay un dicho que dice así: la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. O sea, si yo soy un ignorante y me he sentido toda la vida, ya sea conscientemente o no, de que hay unos tipos que saben más que yo, que son más que yo, que entienden mejor que yo, que son más inteligentes que yo, es aquí que Dios dice que todo eso no vale nada, que todo eso es insensatez. Y no solo dice eso, sino que en el mismo Corintio después se continúa. Está escrito, dice, que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Más claro, imposible. Es decir, vamos a la antigüedad clásica. Usted es un esclavo, o un sirviente, o un tipo humilde que trabaja en el campo, y por arriba ve circular hacia la distancia a los ricos y poderosos que tienen grandes bibliotecas, que hablan varios idiomas, que están muy por encima en cultura y en todo. Bueno, ya no vale nada eso. Todo eso es insensatez. No significa nada ante Dios. Más significamos nosotros creyendo en Dios y siguiendo sus normas que ellos. Ellos no saben nada. La sabiduría del hombre es pura locura, como dice otra, no me acuerdo en qué parte de la Biblia. Pura locura. Entonces, con ese tipo de concepciones que se desarrollan con mayor o menor claridad, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor transparencia, ¿qué ocurre? Yo lo hemos visto acá también en nuestro país, a veces de manera muy indirecta y casi escondida. Y es que el de abajo, desde el punto de vista cultural e intelectual, profesional, y que ha vivido toda la vida rumiando cierto resentimiento contra los demás arriba en todos sus aspectos, encuentra una oportunidad para igualarse, incluso ponerse por arriba de ese. Encuentra una oportunidad para derribar ese monumento, esa estatua. Encuentra una oportunidad para que ese que está arriba, ese que sabía más, ya no sepa más. En realidad nunca supo nada. Porque ante Dios su sabiduría no vale nada. O ante el partido, o ante los nuevos valores. Lo que él sabe, lo que él leyó, lo que él estudió, no vale nada. Entonces, estamos todos iguales. Yo creo que algo tiene que ver con eso. Esa niña que salió, que creo que se los conté en un programa con un cartel que decía que uno era un, no sé, un derechista, un fascista, un no sé qué cosa, ¿sí? Por estar estudiando lenguas europeas en vez de estar estudiando las lenguas de los pueblos originarios. Ahí tienen. Desde luego esa niña tampoco debe saber ninguna lengua originaria. Ninguna. Pero tampoco sabe una lengua europea, más que la que habla y probablemente la habla mal. Pero con ese letrero está diciendo: ustedes, los que saben varios idiomas, los que tienen educación lingüística, los que por lo tanto hacen esto y otro con esos idiomas, no valen nada. Ustedes son unos fachos, unos derechistas,
unos tipos despreciables, porque en realidad lo que debieran haber aprendido, que tampoco lo aprendió la mujer del cartel, es una lengua originaria. ¿Se fijan? Ahí está expresado el mismo mecanismo. Antes de continuar, amigos, con el programa, permítanme recordarles ahora el libro de Ulises Caravantes, que está teniendo mucha acogida entre ustedes, entre el público lector, con toda razón, porque es un libro desde los valles transversales, los canales australes de Ulises, muy entretenido, especialmente entretenido para los muchos lectores que les interesa historia de Chile. Aquí van a encontrar una historia del siglo XIX que muchos de ustedes deben conocer bastante bien. Saben que hubo un montón de revoluciones, la última fue la del 91, hubo una del 51, hubo otros cuartelazos y situaciones complicadas a lo largo de todo el siglo XIX. Aquí se van a encontrar con una de esas revoluciones, con un detalle, con una riqueza de datos, de personalidades, de actores que entran y salen del escenario tremenda, porque simplemente este hombre ha estudiado esto con profundidad y tiene acceso a material que han dejado sus antepasados, que les tocó vivir o ser testigos de estos procesos, especialmente en el norte de Chile. Así que yo les recomiendo este libro, que para conseguirlo ustedes se tienen que contactar con el autor en su mail, que es ucaravantes@gmail.com. Y continúo con esto. No sé cómo. Bueno, yo creí que ya no me quedaba ninguna botella que mostrar. Esta me la escondí a mí mismo para no chupármela antes. Así es que esto es una prueba de mi capacidad de sacrificio. Lof, una viña, estimados amigos, que produce unos vinos muy ricos. Una viña de boutique. Estos vinos, donde aquí en esta parte de atrás se explica todo el proceso de dónde viene este vino, dónde se sembró la uva, cuándo se cosechó, las temperaturas en que hay que beberla, las clases de suelo donde creció la planta, todo eso, muy interesante. Este vino es un Cabernet Sauvignon del año 17, y como esto, hay muchos otros vinos que tienen el loft, muy ricos. Pídalos ahí a su sitio web, vinosloft.cl, hay también el teléfono, y les recuerdo que la pedida mínima es una caja de 6 botellas. No pueden ellos estar moviéndose desde la viña al lugar donde se lo piden por una botella, pues no, es absurdo. Les recuerdo además, para hacer un buen uso de las horas libres que ahora tenemos todos en casa, que hay una academia de música online que se llama Gigena, que le permite a usted tomar un curso online de educación de la voz, ya sea simplemente para hablar, educación de la voz para el canto lírico y popular, si a usted le gusta cantar, piano, teclados, guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, todo esto online en la academia de Patricio. Patricio Aracena es el dueño y director de esta academia, que cuenta acá en la hoja que me mandó que sus padres lo llevaron muy hábilmente cuando detectaron sus talentos para esto al mundo de la música. Cuenta que estudió en el Conservatorio de Música en el Palacio y Museo de Bellas Artes de la Quinta Vergara en Viña. Un saludo a los viñamarinos, a mis amigos de Viña, que tengo varios. Y bueno, ahora está en la comuna de Ñuñoa, pero da lo mismo en qué lugar está de Chile. Las clases son online. Si a usted le gusta cantar, si usted alguna vez aprendió piano y después se lo olvidó, si usted es un joven que le gusta el rock y por lo tanto ahí aparece casi necesariamente el contrabajo eléctrico, bueno, póngase en contacto con la Academia de Música Gigena. Y no olviden, clima, estimados amigos, siempre dentro de las casas, donde seguimos los cursos, donde tomamos el vinito, donde comemos chocolate, tengamos también la temperatura más rica. En verano, fresquito. En invierno, calentito. El aire filtrado. Todo esto con la tecnología de los dispositivos que instala Climo, empresa chilena premiada 2 veces ya, y habría sido premiada quizás cuántas veces más si no fuera por la pandemia, por sus innovaciones. Llame a miclimo.com, entre en esa página, lo va a atender, como todo esto es tecnológico, un robot, como el HAL 2000 de la película, ¿cómo se llama esta película de Kubrick? Odisea del Espacio. Le va a contestar casi todas las preguntas, y si no puede contestar alguna cosa, el robot lo va a mandar a un ejecutivo humano.
Así que ya saben. Entonces, estos movimientos de gran escala, que ofrecen cobertura, protección, una sensación y además una sensación de asimilarse a una tribu, que da todo un movimiento en gran escala. Es un refugio para los que están con problemas interiores, que se sienten mal, se sienten pisoteados, se sienten fracasados. Entrar en una tribu calentita, donde todos piensan igual, donde todos miran con el mismo desprecio el mundo que han abandonado. Eso ya es un gran mérito. Además, en esta masa grande, donde por lo tanto hay algún grado de anonimato, se hace más fácil y está legitimado además evacuar la rabia contra los otros, contra los infieles, contra los edificios de los infieles, contra los monumentos de los infieles, las fotos de los infieles. Puros beneficios. Entonces estas oleadas abarcan mucho espacio, se desarrollan con mucha fuerza y dejan, yo diría casi inermes, a los no creyentes, a los incrédulos, a las almas incrédulas que jamás se maman estos cuentos, incluso si están también con problemas como todo, de derrota, que es lo que más sufre uno en la vida, fracaso, que es lo que más sufre uno en la vida, los éxitos son muy escasos. Pero normalmente la gente, una parte de la gente por lo menos maneja esas cosas, encuentra subsidios, encuentra otros caminos. Y si son razonadores, tampoco se compran cualquier cosa que les vengan a decir en absoluto. Pero mucha gente sí. Entonces estos movimientos agarran un vuelo tremendo y pueden dejar la crema. Pero como les dije, el ardor tarde o temprano se enfría, se institucionaliza, algunas cosas, otras se desvanecen, tal como se desvanecen las modas, algo que en un momento dado hacía furor y al año siguiente ya no existe y es hasta casi ridículo. Otras cosas quedan, como en la cultura anglosajona, quedan bastantes elementos del puritanismo, aunque no se den ni cuenta los contemporáneos, aunque no sean religiosos, pero hay modos de comportamiento, ciertas posturas que derivan lejanamente de las posturas religiosas del puritanismo. La Constitución, la manera de funcionar de Estados Unidos, estoy hablando no de la Constitución de los Estados Unidos como cuerpo legal, estoy hablando de su constitución, su trama interna, orgánica, llamémosla así, espiritual, está muy moldeada por el puritanismo, por los padres fundadores, por estos puritanos que desembarcaron en las costas del Atlántico, fundaron con las cartas que les daba el rey, con las patentes, digamos, distintos estados, y de ahí, con todas las derivaciones, con todas las transformaciones, y que ahora son tremendas, que ha sufrido ese país, todavía hay un núcleo que por lo menos afecta a una parte de la población norteamericana, ya no a toda. Antes afectaba a toda directa o indirectamente. Ahora, precisamente, la gran revolución en Estados Unidos consiste en que ese mundo anglosajón, estable, sólido, que parecía eterno, el lucero del mundo, está viendo un desafío poderoso dentro de sus propias fronteras. ¿Quién se iba a imaginar en Estados Unidos, o nosotros fuera de Estados Unidos, que iban a haber hordas echando abajo el monumento de Abraham Lincoln, que es una figura sagrada en Estados Unidos? O Washington. Es como que aquí hubiera un movimiento para echar abajo los monumentos de Bernardo O'Higgins. Más o menos viene siendo eso. Bueno, el puritanismo es otra de las manifestaciones que históricamente podemos estudiar, muy propia del siglo XVII. Curiosamente, parece que hay una relación, un movimiento que nace después de un periodo de cierto relajo espiritual, como fue por lo menos en Inglaterra, ¿no? La Inglaterra isabelina, y que nace también en momentos en que otras doctrinas se están desplomando por efecto de desarrollos tecnológicos, económicos, culturales, etcétera, como estaba ocurriendo en el siglo XVII, con todo lo que quedaba más o menos vivo o a medio morir saltando del mundo medieval. Y una de esas cosas que estaban a medio morir saltando, pero todavía le quedaban varios siglos de supervivencia, es la estructura misma política de la monarquía. Estos puritanos, desde el punto de vista político, aunque no lo pudieran decir, aunque no lo dijeran, aunque no se atrevieran a decirlo, aunque no se dieran cuenta ellos mismos, eran republicanos. Y por eso que la revolución de Cromwell, en el año 40 y tanto, 1640 y tanto, que
que le costó la cabeza a Carlos X, era un movimiento republicano, era un movimiento que no se sentía cómodo con la idea de las monarquías. Y de luego era un movimiento parlamentario. Se quería que el poder básicamente estuviese en gran parte radicado en el Parlamento, y así ocurrió, y hasta el día de hoy. Ahora, la monarquía, por supuesto, no le queda nada de poder, es una figura pues, decorativa en Inglaterra. Antes no era tanto así, pero sí tenía muchos menos poderes, los presupuestos, todas las cosas tenían que pasar por el Parlamento. Un Parlamento que representaba a otros segmentos sociales que tenían otros intereses que los de los señores de la tierra. Pero eso será una historia para otra oportunidad. Creo que ya he hablado más que suficiente. Es curioso cómo lecturas, como de este libro que lo tengo hace muchos años, de repente uno los lee enteros, de repente los lee en parte, de repente ahora uno los relee, cómo uno conecta cosas que parecen tan lejanas. Un libro de historia escrito hace muchos años sobre el siglo XVII, todo tan lejano, y sin embargo parece algo que hace clic en la mente de uno y nos hace comprender o nos refuerzan la idea de que estas oleadas, estos tsunamis, como llaman un libro, ideológicos, valóricos, a veces religiosos y a veces políticos, a veces más chicos en su amplitud, en su agenda o su evangelio, son cíclicos, son fenómenos que aparecen a veces con mucha forma que parece muy súbita, pero que en el fondo responden a procesos de largo alcance, que venían de hacía tiempo, que no se detectaban en toda su significación, generan cambios, luego viene otra etapa más o menos relativamente plácida, en que lo que produjo esa oleada de bueno o de malo se estabiliza, se conforma, se ajusta a un padrón estable de vida hasta la próxima, hasta el próximo tsunami. Y con eso, hasta el próximo sábado, estimados amigos, pero yo espero verlos mañana domingo. Vamos a estar con Álvaro Salas hablando de otro aspecto del cine. Y ustedes recuerdan y saben que Álvaro es un tipo muy entretenido, muy divertido, además un hombre culto, con lectura, y sabe hablar de cine como de cualquier otra cosa, pero además poniéndole eso que yo no le puedo agregar, que es gracia. Así que los espero el domingo.